Muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de participar en este encuentro de Innova Polynav. He tenido la ocasión de conocer el trabajo que está haciendo la Armada en estas materias a través de una visita que nos hiciera el almirante Navajas junto con Francisco Macay al Consejo Nacional de Innovación y conocer de primera boca los esfuerzos y el entusiasmo y el gran espectro de actividades que están detrás del esfuerzo que está haciendo la Armada en esta materia. Por lo tanto, estoy muy motivado de participar en esta presentación y entonces paso a compartirles la presentación que he preparado para hoy día. Pero espero que esté en pantalla. Ahí estamos. Y se titula El futuro de los emprendimientos de base tecnológica. Bien, esta presentación no tiene por objeto especificar cuáles son los emprendimientos de base tecnológica, ni específicamente cuáles son las tecnologías a las que el ecosistema nacional o la Armada o quien sea el actor que quiere participar en este esfuerzo vaya a hacer en el futuro, sino que más bien cuáles son el sustrato apropiado y con qué perspectiva el país debe abordar este futuro y cómo impulsarlos hacia adelante de manera que contribuyan al desarrollo del país. Como motivación puedo mostrarles este par de frases que el presidente del país, Sebastián Piñera, manifestó en la campaña a su primera elección el año 2009. Él decía que Chile había llegado tarde a la revolución industrial, pero por ese mismo motivo no podía llegar tarde a la sociedad del conocimiento. Entonces, si ese es nuestro esfuerzo, tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que queremos ser respecto de la sociedad del conocimiento? ¿Queremos ser espectadores de ella o queremos ser protagonistas de ella? Porque si somos espectadores, entonces vamos a ver cómo sus frutos pasan por delante nuestro, y solo si somos protagonistas realmente podremos cosechar esos frutos y participar de sus beneficios. Esta es una pregunta fundamental que el país debe hacerse. Y para lograr participar en esta sociedad del conocimiento, debemos, creo yo, y así lo hemos pensado desde el Consejo Nacional de Innovación, considerar a la sociedad del conocimiento como, o que el país se inserte en la sociedad del conocimiento como una parte sustantiva de su estrategia de desarrollo futuro. Aquí llamamos sociedad del conocimiento. Bueno, quizás es bueno recordar o ratificar de que una forma de describir lo que hemos hecho los seres humanos a través de la historia es la creación de valor. Y si bien este gráfico pareciera que indica que la creación de valor apareció en los últimos 300 años, lo cierto es que ello ha estado ocurriendo de manera permanente a través de la historia. Desde el modelo cazador-recolector de nuestros antepasados, ¿verdad?, que vivían de esa manera, ya sea en acciones colectivas como la caza, o en actividades individuales como la recolección de frutos silvestres, desde ese modelo que usaba tecnologías muy primitivas, ¿verdad?, como estas hachas de mano, que se obtenían mediante golpes certeros de ciertos tipos de piedras para desbastar de ellas estas hachas con filo y usarlas de distintas maneras, hasta la época actual, a esta sociedad del conocimiento, en que en realidad su característica principal es que los objetos que utilizamos, los bienes que se producen, los servicios que obtenemos, lo que se ve desplegado a nuestro alrededor es en gran parte conocimiento empaquetado. Y por supuesto requiere tecnologías de punta, ¿verdad? Como la robótica y la inteligencia artificial, o sea, la capacidad que han desarrollado y desplegado los seres humanos para fabricar máquinas que ahora ya comienzan a intentar replicar aspectos de nuestra inteligencia, o construir realidades paralelas al universo analógico que está a nuestro alrededor, ¿verdad?, mediante la digitalización, a través de la realidad virtual o la realidad aumentada, por ejemplo. Todo ello que se traduce en los efectos que tiene esto sobre las ciudades, en los llamados smart cities,
y por supuesto basado en un marco conceptual y teórico de conocimiento fundamental para poder darle sistematicidad a ese conocimiento y poder entonces aplicarlo y utilizarlo en innovaciones, en la creación de valor. Esta historia de creación de valor, desde aquellas hachas primitivas hasta lo que estoy mostrando ahora, es lo que llamamos la generación de valor a través de empaquetar conocimiento, que ahora lo vemos con gran fuerza. Los factores críticos para lograrlo son, por supuesto, la creación de instituciones, todo tipo de instituciones, no solamente las gubernamentales que aparecen en la foto, pero sobre todo, para lo que nos interesa a nosotros, es la acumulación de conocimiento y formación de capital humano avanzado. Ahí está una parte sustantiva de la posibilidad de efectivamente alcanzar la sociedad del conocimiento. Y aquí es donde nos queremos concentrar. Bien, para ello quiero presentarles entonces un arpegio para el desarrollo. El arpegio son esas 4 notas que se tocan y siempre suenan armónicas, pam, 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 ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son esas notas que siempre suenan armónicas, no importa el orden en que se toque. Pero antes de eso, déjenme darles una visión de lo que me parece a mí es la innovación, una parte sustantiva de la cual está, ¿verdad?, intentando desplegar este Innova Polynav en el que estamos participando. La clave de la innovación está en la creación de valor, muy importante, creación de valor nuevamente, mediante la utilización de nuevas combinaciones, ahí está la parte novedosa, de los componentes de un sistema productivo. Por ejemplo, hay nuevas combinaciones de las partículas con que uno arma un objeto, entonces tiene innovaciones de producto. Por supuesto que estas innovaciones no son cualesquiera, están amarradas, están dirigidas por los conocimientos y el conocimiento científico que está detrás. Hay nuevas combinaciones en la forma de presentar un objeto. Esas son las innovaciones de diseño. Hay nuevas combinaciones en los procesos para fabricar estos objetos, estos bienes, o para entregar estos servicios, y que crean valor porque hay una innovación de eficiencia detrás de ellos. Hay también nuevas combinaciones en la estructura orgánica de la organización que está proveyendo estos bienes y servicios, y entonces hablamos de innovación organizacional, si es que ella efectivamente genera más valor. También hay nuevas maneras de organizar el intercambio, cómo se realiza el intercambio, y eso produce innovación en los modelos de negocios. O hay nuevas combinaciones en la manera como interaccionan las personas que participan de estas organizaciones que están realizando estas actividades, y llamamos esas como una innovación cultural. Todas estas novedades en las combinaciones, si es que producen valor, y la gente que participa en la sociedad así lo considera, forman parte de las innovaciones a las que nos estamos refiriendo. Aquí tienen ustedes, ¿verdad?, nuevos productos, que son las nuevas combinaciones de configuraciones de partículas, nuevos diseños, formas de presentarlas, nuevos procesos, desde el antiguo Forté a las fábricas robotizadas que dan una eficiencia gigantesca a un proceso en cierto sentido similar, nuevas organizaciones de los bancos que veíamos a principios del siglo XX, a la banca y los fintech digitales de hoy día, que están organizadas de maneras diferentes, nuevos modelos de negocio, muy distinto a cómo se organizaba el negocio de la comunicación de voz mediante los teléfonos con dial giratorio, a como ocurre hoy día a través de los teléfonos y celulares inteligentes, en que uno no paga por el equipo, sino que paga por la transmisión de datos y tiene un formato completamente distinto de realizar el intercambio. También hay nuevas formas culturales de organizarse, desde la innovación cerrada, original, hace algunas décadas, a la innovación abierta ahora. Todas estas nuevas formas de innovación forman parte del concepto de innovación que está detrás de la creación de valor, que forma parte de todo este proceso de sociedad del conocimiento al cual nos gustaría estar inmersos de manera más poderosa y más fuerte. Pero la innovación no se hace sola. Requiere de estos pilares, requiere de ciencia, de tecnología,
de innovación y de emprendimiento. Fíjense, la ciencia es la que crea el conocimiento, ¿verdad? La ciencia hace mucho más cosas que esto, pero una parte básica de su quehacer es crear conocimiento. La tecnología lo aplica, busca aplicaciones, pero no todas las aplicaciones son costo eficientes o resultan ser atractivas. Aquellas que crean valor y que las personas consideran que crean valor y que son adquiridas, utilizadas y demandadas, esas las llamamos innovaciones. Y por supuesto, para poder aplicar o implementar productivamente aquello necesitamos emprendimiento. Entonces, la ciencia que crea conocimiento y la tecnología que aplica conocimiento se crea valor a través de la innovación que se basa en las dos anteriores y se implementa productivamente a través de este cuarto pilar. Estos son los 4 pilares que están detrás. Y como digo, son como las notas de un arpegio. Aquí hay una forma canónica de mostrar este arpegio, en que en la nota de más abajo es la física del estado sólido, por ejemplo, que sería la ciencia, que da lugar a la tecnología, por ejemplo, los chips de circuitos integrados, que permiten desarrollar una innovación, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, y que requieren de un emprendimiento, como el que hizo Steve Jobs en iPhone, u otras compañías como Samsung, en fin, o Huawei, y que dan lugar a estos celulares inteligentes como aparatos que las personas pueden adquirir y utilizar. Pero hay muchas otras formas de organizar en que se toquen estas cuatro notas del arpegio, estos 4 pilares del desarrollo. Puede partir como lo hizo el presidente Kennedy, más o menos en los tiempos en que comenzó la Academia Politécnica Naval, por ahí los principios de la década del 60, cuando les propuso a su país llevar un hombre a la Luna antes que finalizara la década. Y eso, para poder hacerse, obligó a desarrollar la tecnología de los cohetes fuera de la atmósfera, lo cual significó investigar en la ciencia los combustibles sólidos. Y todo eso dio lugar a una serie de innovaciones que quedaron plasmadas en el módulo lunar que finalmente alunizó en la Luna hace ya, ¿verdad?, prácticamente 50 años, los 51 años hace algunas semanas. Pero también uno podría partir de una innovación, como fue la que encontró el premio Nobel Kary Mullis, cuando se dio cuenta que se podía desarrollar la reacción en cadena de la polimerasa, que permitió entonces desplegar la ciencia del proyecto del genoma humano y poder realmente secuenciar todo el genoma humano. Pero eso permitió entonces, o obligó a desarrollar una tecnología más costo eficiente, que es el secuenciamiento comercial del DNA, que ha bajado, ¿verdad?, de los cientos de millones de dólares de la primera, o quizás miles de millones de dólares de la primera secuenciación, a una cifra que está en el orden de los $100 o un poco más hoy día. Y por supuesto, hay emprendimientos como de la vida artificial o la biología sintética, por ejemplo, los de Craig Venter. Entonces, todos estos 4 pilares pueden interactuar de múltiples maneras, de maneras insospechadas que no conocemos con anterioridad la forma en que se van a conectar. Y por eso que la sociedad lo que requiere es que estén todas juntas actuando como en acorde, ¿verdad? Entonces, la forma en que estos 4 pilares, elementos fundamentales para constituir esta sociedad del conocimiento, lo que requieren para que opere es un ecosistema. Y un ecosistema es una cosa, está representada por una figura de este tipo, en que los circulitos son nodos en los cuales se desarrolla alguno de estos 4 pilares. Ciencia, tecnología, tecnología, innovación o emprendimiento, que están conectadas entre sí de distintas maneras. Y lo llamamos ecosistema y no solamente sistema, porque estamos queriendo decir con ese prefijo eco de que se trata de un sistema más bien adaptativo, simulando lo que ocurre en el mundo de la biología, y no un sistema rígido o mecánico de articulaciones de pocos grados de libertad. Aquí hay mucho más grados de libertad y adaptabilidad. El objetivo, por supuesto, es que si uno comienza con un ecosistema relativamente simple, quisiera llegar a uno muy complejo. Porque en la medida que haya gran complejidad, muchos nodos interactuando y conectando de distintas maneras,
se produce una explosión combinatoria de posibilidades que el conocimiento que se está generando en uno de ellos llegue al otro, y de esa serendipia de interacciones se genere la creación de valor que las innovaciones logran establecer y los emprendedores posteriormente logran instrumentalizar. Aquí en nuestro país, los nodos están representados por un montón de instituciones. Por supuesto, aquí me está quedando fuera, ya me doy cuenta, ¿verdad? La Academia Politécnica Naval, que es uno de ellos, pero están las universidades, los institutos de investigación, los centros de excelencia, los centros basales, FONDAP, los institutos Milenio, la ANIT, antigua CONICIT, Innova, Corfo, FONDEF, Ministerio de Ciencia y Afines, Startup Chile, Fundación Chile, incubadoras, empresas, fondos de capital de riesgo, Consejo Nacional de Innovación, hubs tecnológicos, Oficina de Transferencia Tecnológica, la Academia Politécnica de la Armada, en fin, todos ellos forman parte de este ecosistema que se ha ido complejizando a través de los años. Pero es muy importante entender esto. Esta discusión de si necesitamos ciencias aplicadas, ciencias puras, motivadas por la curiosidad o motivadas por las aplicaciones, es un falso dilema, una equivocada disyuntiva. Todos tienen que estar, porque es la única manera de que se logre realmente los resultados que uno tiene. Estos son ecosistemas en los cuales uno no puede anticipar su resultado, y si pretende dirigirlo desde arriba, los resultados se van a dar de mucho peor manera que si uno permite que cada uno de ellos, con los talentos que tiene y de acuerdo a las motivaciones particulares, hagan ciencia por curiosidad, hagan divulgación, ¿verdad? Hagan aplicaciones, hagan innovaciones, como los personajes que aparecen ahí en esta lámina. Y porque lo que ocurre en estos ecosistemas básicamente es transferencia de conocimiento. El conocimiento es el que se mueve. Y aunque se haya generado o sea utilizado con intenciones distintas, algunos les interesa desarrollarlo por sola curiosidad, otros, como dije, porque quieren aplicarlos, otros porque quieren hacer innovaciones que creen en valor, otros porque quieren desarrollarlo y emprender y desarrollar empresas a través de ello, y obtener las legítimas ganancias a que ello les conduzca, etc. Entonces, en esta transferencia de conocimiento está el corazón de lo que ocurre en estos ecosistemas. Pero, para que realmente puedan dar lugar a los impactos que la sociedad espera de ellos, y que por lo tanto los gobiernos les destinen los recursos necesarios, y el Estado tenga una política a largo plazo que sirva para ello, tiene que tener ciertas masas críticas. Pequeños grupos aislados no logran la masa de interconectividad necesaria para que los resultados se den. Tanto el Estado, el sector público, tiene que tener la convicción para perseverar invirtiendo y alcanzar así la madurez necesaria en ciencia, tecnología e innovación, para que el sector privado a su vez produzca la expansión de industria de base tecnológica, para tener el capital humano necesario, para tener las conexiones requeridas, para que la generación de nuevo capital humano se produzca en universidades con capital humano que sea capaz de enseñarla y transmitirla, etc. Estos son sistemas retroalimentados que tienen que funcionar y que ambos tienen que alcanzar ciertas masas críticas para que los resultados se den. Pero los países tienen que hacer un buen uso de sus recursos. Por lo tanto, es necesario alentar la competencia y la diversidad. Competencia para asegurarse que los mejores proyectos y esfuerzos el Estado lo asigne en concursos competitivos, y diversidad para que hayan muchas opciones y alternativas de disciplinas, estudios, intereses que se puedan manifestar y que se conecten entre sí. Y por supuesto, mantener cierta flexibilidad institucional que permita adaptarse a los cambios que se están generando en el entorno, y que a medida que la tecnología avanza y los países se desarrollan, es cada vez más necesaria, como lo hemos estado aprendiendo en estos tiempos. O sea, no estamos frente a un juego de ajedrez, ¿verdad? En un juego de ajedrez en que hay un número limitado de piezas y las reglas son muy pocas y muy sencillas, uno puede, y a pesar de ello, por la explosión combinatoria de opciones de jugadas, es un juego muy difícil y solamente privilegiadas, ¿verdad?, pueden transformarse en verdaderos campeones.
En un juego con reglas muy simples y sencillas, digo, es posible anticipar jugadas. Y algunos jugadores, como Garry Kasparov, ¿no es cierto?, que llegó a ser campeón mundial, tenía la capacidad para advertir y anticipar jugadas de manera espectacular. Pero si de anticipar jugadas se trata, los computadores lo pueden hacer mucho mejor y pueden anticipar mucho más jugadas por la velocidad de cálculo que pueden tener. Esta competencia entre un gran maestro campeón del mundo de ajedrez y un computador alimentado por programas ad hoc para jugar ajedrez ya fue realizada y conocemos los resultados. En el año 97, Deep Blue de IBM le ganó a Garry Kasparov y por lo tanto este es un camino que está conocido. Pero no se trata de un juego de ajedrez porque entonces podríamos calcular y mirar hacia el futuro de esa manera. Más bien es un juego de apuestas en las que el Estado, que es el que destina una parte de sus recursos, ¿verdad?, también los privados, cuando están dispuestos a hacer apuestas, en que el Estado procura mejorar las cartas con las que está haciendo estas apuestas, tratando de tener el mejor ecosistema posible para que ello ocurra. Este es el tema más importante. Y por eso que, como se tratan de apuestas respecto de las cuales uno no puede anticipar sus resultados, hay que mantener esta convicción y mejorar el ecosistema, densificarlo con más nodos, con más conexiones y con mejores capacidades. Ahora, les voy a proponer un relato para que el país se entusiasme y se interese por desplegar este camino de tal manera que el futuro de las empresas de base tecnológica sea una realidad y no solo sea una aspiración. Déjenme proponerles una imagen de Chile como una plataforma científico-tecnológica para el mundo en el siglo XXI. Ahí tienen ustedes el mapa de Chile, ¿verdad?, ubicado en esta delgada franja de la costa occidental de América Latina, con esta proyección hacia la Antártica, ¿verdad?, con un universo, con un mar gigantesco hacia el oeste, ¿verdad?, y con la cordillera de los Andes que la divide por el este. En el extremo norte de este territorio, ¿verdad?, tenemos unas capacidades de atracción de ciencia y tecnología de punta de clase mundial, con los mejores cielos para la astronomía. Ahí hay una foto de los radiotelescopios de ALMA, en la llanura de Yajnantor, al interior de San Pedro de Atacama. Ustedes saben que durante este primer lustro de la tercera década del siglo XXI, Chile va a completar en materia de recolección de datos astronómicos del espectro óptico cerca del 70%, o alrededor de 2/3 de toda la recolección que se hace. Y por lo tanto es de una importancia en esta materia en el mundo gigantesca, como atractor entonces de este esfuerzo. La energía solar del desierto de Atacama en el norte de Chile también es de clase mundial, la energía que probablemente va a ser la más importante fuente de generación del siglo XXI, y se encuentra en el norte de nuestro país. Las planicies altas de Atacama, ¿verdad?, en las condiciones extremas que ella contiene, alberga organismos extremófilos, y entender su evolución y su adaptabilidad es una fuente de conocimiento importantísimo para la ciencia del mundo. Además, es una zona que tiene un gran atractivo turístico ya establecido, y ciencia y tecnología de punta conversan bien con el turismo. Es atractivo para los científicos y tecnólogos que allí laboran, y es atractivo para los turistas saber que además de las bellezas naturales del paisaje, hay esta fuente, ¿verdad?, de avance tecnológico y científico en el mundo para visitar. El extremo sur, algo similar ocurre. Ahí tienen una foto, ¿verdad?, invertida, para no seguir con la vista normal con que observamos el globo terráqueo. De ese paralelo que está dibujado un punteado ahí colorado, están los bosques más australes y los ecosistemas marítimo-terrestres más australes del mundo, en que la formación de las corrientes marinas, además de la formación del clima, se da la investigación al respecto es una materia muy importante. Además, ustedes pueden observar que en el hemisferio norte es mucho más tierra que mar,
y lo opuesto ocurre en el hemisferio sur, una condición muy ventajosa y única e irrepetible, de la cual Chile puede sacar provecho como atractor de ciencia y tecnología de punta de clase mundial para hacer esto aquí, con sus propios científicos y tecnólogos y atrayéndolos de afuera. Además, Chile y la 12ª región, y Punta Arenas en particular, es una puerta de entrada a la Antártica, un continente en el cual la humanidad está desplegando un experimento inédito, que es destinar esos 14 millones de kilómetros cuadrados, 19 veces la superficie continental de Chile, solo la investigación científica, y sin que nadie sea su dueño, pero para el cual Punta Arenas está llamada de manera natural a ser su puerta de entrada, su capital científica, por así decirlo. Hay solo 1000 kilómetros más o menos entre Punta Arenas y la península antártica, comparado con los más de 2200 kilómetros que hay desde Australia a Nueva Zelanda, o más de 3500 desde Sudáfrica. Esto es una condición única e irrepetible que nuestro país puede aprovechar con mucha fuerza. El turismo de intereses especiales sabemos que está establecido ahí, de la belleza espectacular de sus paisajes, el glamour de ser fin de mundo, la importancia que esa zona ha tenido para la historia de la ciencia con el viaje del Beagle, que destinó 1/3 de su viaje a Chile, la historia de la navegación, no solamente de la Magallanes, la de Drake, o sea, toda la navegación de esa zona es una epopeya épica del despliegue naval y marítimo de la humanidad, si uno lo quiere decir, con el Cabo de Hornos, el mar de Drake, el canal del Beagle, el estrecho de Magallanes, etc. Estoy metiéndome aquí en Honduras porque la Armada debe saber mucho más que yo al respecto, ¿verdad? Y además con la historia de la antropología, de tal manera que esto es una zona que tiene mucho significado para la humanidad, además del científico per se. Por ejemplo, estudiar cómo es que cómo se han desarrollado bacterias que están bajo 3 kilómetros de hielo, ¿verdad? Ahí en el lago Vostok, en la Antártica, por ejemplo. Pero un relato abstracto como el que les he propuesto requiere que se cristalice tangiblemente en algo que podamos ver, algo de origen material. Una forma son los edificios icónicos, como lo que ha logrado Sydney con el Sydney Opera House o Bilbao con su museo, el Museo Guggenheim. Nosotros podríamos de alguna manera simbolizar este esfuerzo por transformarnos en una plataforma tecnológica, científico-tecnológica en el siglo XXI, a través, por ejemplo, de este centro subantártico Cabo de Hornos, cuya construcción se está por terminar en Puerto Williams, en la isla Navarino, ¿verdad? sobre el canal del Beagle, diseñado por arquitectos de fama mundial de Nueva York, y hay otros que están propuestos, como el Museo de Antropología de Iquique, por afamado arquitecto estadounidense-alemán Daniel Libeskind, o el Centro de Interpretación Astronómica Shahrantor, que estaría en el Parque Astronómico Atacama de CONICYT, o actual ANID, diseñado por jóvenes y talentosos arquitectos chilenos, o lo que se haría ahí en el Parque Paleontológico Los Dedos, en Bahía Inglesa, que tiene una riqueza paleontológica extraordinaria que ahora se va a comenzar a desplegar, y el Centro Antártico Internacional, ¿verdad? Con participación del INACH y la comunidad científica internacional, para ser como el símbolo de lo que Punta Arenas es respecto a la Antártica, y estaría ubicado ahí, como ustedes ven, en la Punta Arenosa, en el Sandy Point, que es precisamente el símbolo o el que le dio el nombre a la ciudad de Punta Arenas. Y déjenme terminar manifestándoles que este relato y las capacidades que muestra el país a través de su geografía y lo único y irrepetible que tiene, se puede además desplegar a través de ciertos desafíos multidisciplinarios que pueden llevar al país a aprovechar todo este despliegue de capacidades y de esfuerzo. La astronomía y sus spillovers, a través de la instrumentación de precisión que es necesario desplegar para ello, la computación de alto rendimiento necesaria para poder procesar las gigantescas cantidades de datos que la astronomía
provee, y todo lo que está relacionado con el Big Data, que es parte de la astronomía y que es parte de lo que va, un protagonista fundamental del siglo XXI, va a ser el Big Data. La energía solar, que va a permitir no solamente producción de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos, sino que también producción de hidrógeno, que es otro de las fuentes de energía, que permitiría enfriar los centros de almacenamiento de datos, que cada vez se van a necesitar en mayor cantidad y de mayor tamaño, y van a requerir más energía, y van a tener que tener más respaldo en distintos lugares, y todo lo que signifique almacenamiento de energía, como el esfuerzo que está tratando de desplegar Corfo hoy día con el Centro de Energías Limpias en el norte, o los 14 a 18 mil megawatts enterrados en la primera angostura del Estrecho de Magallanes, ¿verdad? En que las corrientes marinas que van de Atlántico a Pacífico y vuelta 2 veces al día, que alcanzan hasta 7 nudos de velocidad, significan un movimiento de masas de agua gigantesco en ambas direcciones, y se podrían aprovechar mediante filas de generadores como los que están ahí ubicados a lo largo de este canal, que tiene más de 80 metros de profundidad en esa zona, 1,5 kilómetros de ancho y 28 kilómetros de largo, donde hay esa cantidad gigantesca de energía enterrada. O, por ejemplo, el desafío de dejar a Santiago sin smog cuando cumpla 500 años en el año 2041. Proyecto que podríamos realizar con otros países, como Ciudad de México, que está en un problema similar, o Beijing, ¿verdad? Son proyectos multidisciplinarios que requieren un esfuerzo científico y tecnológico, que además podrían ser soluciones para el mundo, las soluciones que se encuentran. O desplegar una estrategia nacional de inteligencia artificial, como la que el Ministerio de Ciencia está comenzando a desarrollar hoy día. O un esfuerzo en un centro virtual en que en el extremo sur del país se despliegue un monitoreo marítimo terrestre de cambio climático y de generación de temperatura y conocimiento de la forma en que el mar absorbe, genera y absorbe el CO2 que está generando por las tecnologías actuales. Esto podría ser un campo de atracción muy importante para el mundo, y este es otro desafío que el país puede acometer y que puede darle grandes frutos en el mundo. El desarrollo de la computación cuántica, en la cual nosotros en el hardware estamos bastante atrasados, pero no en el software, porque nadie está muy adelantado en el software. O sea, esta es una materia donde hay un desafío que el país podría intentar acometer. Los desastres naturales, a los cuales estamos expuestos con mucha periodicidad, lamentablemente, pero lo que nos ha hecho resilientes y nos ha obligado a desplegar tecnologías propias, como estos absorbedores de energía que están mostrados aquí en los edificios que están en Santiago, con tecnologías chilenas, y que podríamos seguir desplegando y exportando. O el uso del agua y el cambio para enfrentar los problemas del cambio climático, dado que en nuestro país el agua está distribuida de manera asimétrica, y hay muchas zonas donde hay exceso de agua y otras donde no hay. Una solución son posibles carreteras hídricas a través de la costa, muy cercano a la costa. Hay otras soluciones, pero en todo caso, cualquiera de ellas representa un desafío importantísimo para el país. Entonces, tenemos la capacidad, si montamos un ecosistema como el que insinué al comienzo de la presentación, que despliegue este arpegio de 4 notas: ciencia, tecnología, innovación e emprendimiento de manera fuerte. Si somos capaces de darle un relato a ese esfuerzo para que el país se lo tome en serio y la ciudadanía se lo exija a la clase política para que le dé la prioridad necesaria, y tenemos además un desafío suficientemente importante como para hacer un esfuerzo y desplegarlos y transformar efectivamente a Chile en una plataforma científico-tecnológica del siglo XXI, y que los esfuerzos que la Armada está desplegando en su hábitat los haga con la fuerza y con el entusiasmo que hasta ahora ha estado desplegando. Muchas gracias. Y voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Álvaro, por esta muy interesante exposición en donde nos llevaste desde las distintas áreas de la innovación
a un viaje además geográfico a través de nuestro país, con todos los intereses tan ricos que tenemos en nuestra cultura. Así que agradecerte por esa explicación de qué es lo que es ecosistema y confirmarte que nuestro deseo de ser uno más de esos nodos que son parte de ese ecosistema, estamos muy motivados en la Armada. Y ahora quiero pasar a dos preguntas en beneficio del tiempo, porque entiendo que tú también tienes otras obligaciones. Quiero agradecerle a toda la audiencia que no me abandonen, porque después les quiero hacer una invitación, pero vamos a pasar a las preguntas. Mira, Álvaro, a ver si tú me puedes ayudar con estas preguntas. Tenemos una pregunta que tiene referencia con el capital humano y el emprendimiento. Para desarrollar los emprendimientos de base tecnológica, se necesita tener un capital humano y competencia para las personas que van a integrar este ecosistema. Nos gustaría que nos dieras tu visión respecto de cuáles son esas competencias y cómo podríamos lograr esa formación. Efectivamente, el capital humano es una parte fundamental de esta ecuación, porque hablar en abstracto de ciencia, tecnología, innovación, no da los resultados si no hay personas que estén desplegándola y realizándola detrás. En ese esfuerzo, por eso para que ese esfuerzo dé resultados, creo yo, es muy importante que tengamos las distintas partes de la ecuación adecuadamente instaladas. No es posible desarrollar tecnología si no hay ciencia y conocimiento científico detrás. No solamente para desarrollarlo y con los efectos que ello pudiese tener eventualmente en la tecnología, sino que para que aquellos científicos sean capaces de transmitir su conocimiento en las aulas universitarias, en los laboratorios donde se forman los tecnólogos, etc. Entonces, es muy importante que estas capacidades estén, y eso requiere un esfuerzo en las universidades, un esfuerzo científico-tecnológico innovativo en las universidades. Requiere además la capacidad para que el capital humano avanzado se forme, tanto en Chile, con programas de desarrollo avanzado, pero también de poder lograr especializaciones afuera. Para eso se instaló Becas Chile, programa que hay que estudiar y mirar para ver cómo perfeccionar. También es necesario que haya empresas de base tecnológica que se entusiasmen en desarrollar estas actividades, porque retroalimentan el proceso de capital humano avanzado. El capital humano avanzado se siente motivado a trabajar en estas áreas cuando ve, o a formarse en esta materia, cuando ve que esa es una área en la cual el país está realmente interesado en profundizar y adentrarse en él. Si no, la gente con talento en eso quizás va a buscar otros caminos. Entonces, me parece que el esfuerzo es un esfuerzo mancomunado, tiene que ser un esfuerzo conectado en las distintas áreas, tanto de las universidades como en la conexión con el mundo del exterior, y también en los esfuerzos que haga el sector, el esfuerzo que hace el Estado, tanto la ANIT, en el esfuerzo de investigación científica más bien basada en la curiosidad, como los esfuerzos que hace Corfo, ¿verdad? De otorgar recursos competitivos en innovaciones empresariales o pilotar nuevos proyectos, etc. Ese balanceo de distintas actividades creo que yo es la manera, no hay una bala mágica, una bala de plata que lo logre, pero sobre todo creo que lo más importante es tener perseverancia, persistencia y convicción de que este es el camino necesario para avanzar. Muchas gracias por tu respuesta, Álvaro. Y finalmente, para terminar, la última pregunta. ¿Cómo cree usted que la infraestructura industrial afecta al potencial de creación de valor de un país a través de los procesos de I+D+I+E? Bueno, nosotros tenemos una infraestructura industrial que no está demasiado orientada a la manufactura, digamos, históricamente no es una que podríamos llamar manufacturera, sino que más bien está orientada al uso de los recursos naturales y transformación de los recursos naturales, por un lado, y también a los servicios, por otro. Pero el hecho de que no tengamos un despliegue tan importante en manufactura no debe ser óbice para
para que ello ayude en este proceso de despliegue del ecosistema y de utilización del conocimiento empaquetado para crear valor para el país. Porque todos los procesos requieren de alta tecnología y de conocimiento científico. Desde los procesos mineros, ¿verdad? Los procesos pesqueros, es decir, el procesamiento de alimentos. Hoy día no hay rama de la actividad económica que no requiera cada vez más tecnologías avanzadas y tecnologías de punta para desarrollarse. Lo mismo en el ámbito de los servicios. De tal manera que la infraestructura económica del país, a pesar de no estar orientada directamente a la manufactura, sin perjuicio de que la hay, no quiero con eso disminuirle su importancia, creo que todas las actividades humanas están cada día más ligadas a conocimiento empaquetado. Así que me parece a mí que no está ahí la limitación, más bien está en la convicción que tengamos todos los participantes, los ciudadanos del país, para convencer a nuestras autoridades de que este es el camino a seguir.